Buenísimas. Buenísimas. Recontra buenísimas mañanas. Me encanta esto. Me encanta. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que estás conectado, tú que te vas a conectar hoy, mañana, noche, día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 29 de julio de 2014. El programa es el número 806. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine, descienda sobre nosotros y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus buenas manifestaciones y buenos deseos de bienestar para conmigo. No debo un solo correo, todos han sido respondidos y satisfechos. Estamos en el libro extraordinario del Dr. Salomón Selam, La biodescodificación, el seminario, en su etapa número o capítulo 9. Dice así hoy con inspirado acento. Pero hay una cosa que debemos poner en su lugar. Todo esto es inconsciente, claro. Por lo tanto, es el inconsciente el que dirige aquí. No va a divertirse llevándolo por el camino del duelo si presiente que no está preparado para escuchar. Esto es importante, nunca forzar el camino, sino acompañar. Para entender cómo funciona el inconsciente, yo esta noche he tenido un sueño en que se moría mi hijo, y cuando has terminado ahora, he comprendido cómo el inconsciente me daba la explicación, y en el sueño he hecho todas las etapas, curiosamente. Qué mal construido ese párrafo. Puede que tu hijo muera para renacer, vive con vosotros y tiene 18 años. ¿Tú a qué edad te fuiste de casa? A los 18. Yo también. Pero volví 6 años después. Espera. Ya estoy acordando. Respuesta. Espera. Es una interpretación, pero tengo una pequeña idea en relación a lo que has dicho esta mañana. Todo lo que ocurre durante este seminario entra dentro de una lógica, y lo que ha dicho esta mañana y el sueño es lo mismo, es una ilusión distinta. Tú a tu nivel arcaico te has marchado. Y repito lo que dije esta mañana, hay un estrés arcaico. Tú crees que lo has resuelto y estás bien con esto, pero tu hijo a lo mejor lo tiene interiormente. Puede que tú sientas que estás pasando por un estrés en relación a esto, y para que él se pueda liberar y retornar normalmente a la familia, te está proponiendo a ti que tú vuelvas sobre las condiciones que tuviste al marchar para no bloquearlo. En el sueño he terminado diciendo, Señor, lo acepto, tú me lo has dado, tú me lo has quitado. Tienes que ver la metáfora. Aquí estamos en un duelo simbólico, para que yo pueda retomar como hombre, porque mi hijo se marchará. Además, hay una buena relación con tu hijo. Si se va, es una parte de ti mismo la que se va. Te doy un consejo, no hagas nada especial, deja que se haga lo lógico, pero en plena conciencia, porque tu hijo no está aquí para reparar. Dentro de estas etapas, cuando hay sentimiento de culpa, dentro de estas etapas, cuando hay sentimiento de culpa, ¿dónde lo podemos situar? En la explicación o el regateo. Es a menudo la explicación. No entiendo por qué he hecho esto y me siento culpable de no haberme dado cuenta de su sufrimiento. El regateo es, yo soy culpable del hecho de no haberlo previsto. Si lo hubiese previsto, lo hubiera evitado. Pero lo más frecuente es la explicación. Y así se puede trabajar en el árbol genealógico, porque uno se suicida un día preciso, no durante un periodo. Es un día concreto a una hora concreta. Toma la fecha, la
la compara con todas las fechas del clan. Este día es el del santo tal, van a buscar el santoral y sobre todo las circunstancias que han rodeado el suicidio. Un suicidio con gas tiene que ver con los pulmones, un tiro en la cabeza con las preocupaciones. Un suicidio de tirarse por la ventana es una constelación conflictual y así. Y si uno se suicida con un tiro en la rodilla. Bueno. Hay muchos tipos de suicidio. Los ahorcamientos, los degüellos, los ahogamientos, las vueltas de cordón umbilical. Son memorias de cuello. El suicidio es psiquiatría. Quiero darte las gracias porque he compartido la muerte de mi hijo cuando tenía 14 años. Todavía no tengo la explicación durante 35 años. He hecho el duelo sin pensar en él. Escondí sus fotos, no las miro. Cuando has hecho el otro esquema, relaciono los dolores de mi cuerpo con esto. Van pasando los años y no tengo alegría y me niego el placer. Murió de fiebre amarilla. Mi regateo es de decirme que si lo hubiera vacunado posiblemente no habría muerto. Ahí hay una culpabilidad que viene con el regateo. Cuando hay un intento de suicidio con cortes de venas, ha derivado en un síndrome paranoico. ¿Sirve el mismo protocolo? Uy, feo. Aquí no hay duelo porque no hay muerto. El por qué y el cómo no tiene nada que ver con el acto, no está muerto. Hay una biodescodificación de suicidio. Intento de suicidio viene de la psiquiatría. Alguien que se quiere suicidar tiene muchos conflictos. La solución biológica es poner fin a sus días porque esos conflictos son insalvables. El mental dice vamos a quitarnos del medio porque esto no se puede soportar. Es una historia de vida. Analizar con el proyecto sentido y sobre todo con lo transgeneracional muy preciso. Aquí tenéis la preparación para entender bien el síndrome del yacente. Estamos en duelo bloqueado. Estamos en un duelo, ahora sí, ¿cómo escribe de mal? En un duelo bloqueado, a menudo en la tristeza. Voy a contaros la verdadera historia del síndrome del yacente. Fue por abril-mayo de 2001. Ocurrieron 3 cosas al mismo tiempo, mis propios problemas de sueño y 2 casos clínicos. Es un espacio temporal que se me propuso poner esto en evidencia, porque imaginan que los yacentes existen desde la noche de los tiempos, pero nunca se acabó de materializar. Yacen. Ahora sí. Podemos leer de vez en cuando unos libros, cosas que se parecen, sobre todo, no hay muchos, pero hay algunos que hablan del niño de reemplazo. Niño de reemplazo. Un niño de reemplazo es el que aparece después del muerto, de la muerte de otro, de un pariente muy cercano, muy querido. El mejor ejemplo aquí en Cataluña es Salvador Dalí. Es por eso que yo lo he llamado un sutil niño de reemplazo, porque la reparación no se hace inmediatamente, se hace sobre varias generaciones. Os cuento cómo aconteció. Yo era entonces soltero. Es importante porque cuando uno es soltero está solo en la cama, porque si hubiera estado con alguien, seguro que no habría encontrado esto. ¿Sí? Personalmente, cuando duermo me muevo mucho. Por la mañana me despierto con la marca de las sábanas en mi cuerpo. Toda la cama deshecha. Es una batalla campal todas las noches. Atónico. Cuando estoy con alguien me calmo. Claro. Muy raro. Otra cosa es que a mí me gusta leer antes de dormir. En esta época me pongo en la cama, tomo un libro y al cabo de un momento el sueño me llega instantáneamente. Hago así, se me cae el libro, pongo los brazos cruzados sobre el pecho y me despierto por la mañana igual. Todo estaba igual, no me había movido ni un milímetro. Inmediatamente se me ocurrió lo del yacente, porque cuando era pequeño en la escuela íbamos a la abadía de Saint-Denis a visitar a los yacentes.
Hice la relación con los yacentes. Estaba muy sorprendido porque no me había movido. Era práctico porque casi no tenía que hacer la cama. Y esto todas las noches. Empecé a preguntarme qué me pasaba porque no lo sabía. En el mismo periodo he visto 2 pacientes y les cuento el más importante. Lo he llamado señor tímido. El señor tímido está casado con una señora que se curó de un asma córtico dependiente. Y como le fue bien, le dijo a su marido que viniera a verme. Le pregunto qué le pasa y me contesta con una voz tan baja que no puedo entender lo que me dice. Habla tan bajito que no comprendía nada. Hablaba. Le digo, tienes que hablar un poco más fuerte. Yo he fracasado en mi vida. Ay, qué frase para arrancar una conversación. Él conoce un poco cómo va la descodificación, el transgeneracional. Se dijo a sí mismo que quizás sus 2 hijos no van bien. Tiene uno en Canadá con muchos problemas psíquicos y su hija que vivía cerca de Montpellier. Tiene una alegría rebelde, trabaja en la restauración y para poder cortar la carne, las legumbres y las verduras debe ponerse guantes de plástico porque con la alergia no puede trabajar y nadie le encuentra qué le pasa. Le pregunto, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? Y todavía está buscándolo. Después le pregunto, ¿cuál ha sido el drama, la cosa más negativa de su vida? Y me contesta, 10 de julio de 1951. No ha reflexionado ni 10 segundos. Le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice que es el día que murió su hermana. Uy, pendejo. Hago el árbol genealógico, tiene 2 hijos, un chico y una chica. El señor tímido está casado con la señora del asma. Él es el número 2. Su hermano mayor tiene 3 años más que él. Cuando muere su hermana, él tiene 11 y la hermana 8. Cuando muere su hermana, él había terminado la escuela primaria y normalmente al año siguiente tenía que ir al instituto con su hermano mayor. Era el final de la temporada de escuela. La pequeña tenía fiebre, llaman al médico y le recetan los antibióticos de la época. Pero a los 3 días la fiebre aumenta y el médico dice que tiene que ir al hospital. Toman el coche 1 hora y media en carretera, llegan al hospital, el médico les dice que se quedan con la niña para hacerle más pruebas. La mamá puede quedarse y el padre se va a casa a cuidar de los niños. Aquí el caso se agrava. Aumenta la fiebre, el estado general está perturbado y al cabo de unos días muere. Como murió por la mañana, para no aumentar el sufrimiento, el doctor les dice que pueden coger a la niña, que no van a declarar la muerte en el hospital, porque hay mucho papeleo y que cuando lleguen a casa la declare con el médico. Es algo que se hace regularmente. Sí. Imaginar la pena de la madre, está como un zombi. Se pone detrás con la niña en el regazo y el padre delante conduce durante 1 hora y media de trayecto. La madre empieza a delirar porque su propio calor invadía el cuerpo de su hija y se dijo a sí misma, mi hija está todavía caliente, por lo tanto ha resucitado y ha delirado durante todo el trayecto. Cuando llegaron a casa, los hermanos estaban en pantalones cortos jugando a la pelota. Llega el coche, ellos paran de jugar, el padre abre la puerta y sale llorando, descompuesto. Los niños piensan que ha pasado algo grave. La mamá sale zombie completamente con la niña en brazos, entra en casa que era fresca y pone la niña sobre la cama. Y es entonces cuando se da cuenta de que era el calor que comunicaba ella con su cuerpo, con sus manos a su hija. El cuerpo de la niña estaba frío y ahí se derrumbó. A partir de este momento, la vida del señor tímido tomó otro rumbo. Él pagó el drama porque en lugar de irse al instituto, lo pusieron en un internado para hacerse sacerdote. Ay. Yo me acuerdo cuando en mi casa decían que yo tenía que ser sacerdote, porque un sacerdote en la familia tenía el cielo asegurado.
Y yo me fui y a los 3 meses me echaron. Siquiera. Como decía mi mamá, es que es un demonio. Bueno, él pagó el drama porque en lugar de irse al instituto lo pusieron en un internado para hacerse sacerdote. Corrientemente en Francia, no sé si aquí es igual, cuando hay un drama de este calibre, hay uno a quien vamos a pedir que se haga sacerdote para conjurar la suerte, porque si somos religiosos estamos rezando todos los días y así protegemos la familia. ¡Qué estupidez! De la noche a la mañana se ve en un internado. Solo iba a casa por Navidad y Pascua y durante las vacaciones de verano se iba a casa de los abuelos. No me gustaba el internado, no me gustaban las noches. Por lo tanto, ya había cortado la relación con sus hermanos, ha sido aislado de los hermanos. Si ha habido 3 o 4 hermanos detrás de él, no los ha conocido. Estuvo en el internado de los curas hasta el preuniversitario. Como no quería ser sacerdote, igual que yo, se alistó en la Armada para el servicio militar. A los 17 años me fui para Estados Unidos y entré a la Fuerza Aérea Americana. 5 años. Deliciosos. Cuando volvió se dedicó a la educación nacional y ha hecho su carrera ahí, pero siempre tímido y siempre hablando suavemente. Aquí tenemos una descodificación del eczema de las manos. El eczema de las manos. Cuando la mamá deja a la niña sobre la cama, es entonces cuando se da cuenta de que la separación es definitiva. Y la cosa particular es que la niña nació el 12 de octubre, Día de la Raza, y les pido el máximo de atención. Comparé las fechas y la hermana murió el 10 de julio, 3 meses de diferencia. Lo encontré especial porque es la concepción de la muerte. Y yo pensé que esto no existía. Entre octubre y julio hay 9 meses y esto es un embarazo. Sí, señor, me consta. Ella nació el 12 de octubre. Por lo tanto, fue concebida por el 12 de enero. Si hacemos 9 meses, que es un embarazo simbólico, nos encontramos con la fecha de defunción de la hermana. Esto significa que, para hacer esto, tenemos que programarlo 18 meses antes. Nunca había oído hablar de esto. Empecé a reflexionar y le dije que su hija reemplazaba a su hermana. Le dejó marchar, era la primera consulta. Yo seguí igual durmiendo por la noche, sin moverme, y todas las mañanas me preguntaba qué estaba pasando. Vuelve 15 días más tarde y mientras tanto yo había reflexionado. Me dije, esta es la forma de reparar la muerte de un niño. Es un poco especial porque normalmente es el niño de reemplazo el que vemos al lado. Él va a reemplazar a su hermana por su hija. Él va a reemplazar a su hermana por su hija. Qué curioso. Y mirad cómo ha pasado. Le digo, han concebido a su hija Carolina para disminuir el dolor de la familia, porque la primera Carolina ha desaparecido. Por lo tanto, la están reemplazando. Es como si la volvieran a traer a casa, porque todavía su madre está afectada. Es él que me decía, mi madre tiene 98 años. Pronuncias el nombre de Carolina y se pone a llorar. Y esto ha sido tan fuerte que cuando veía el nombre en televisión, en aquella época había 4 locutoras que se llamaban Carolina, se colapsaban. Tuvieron que quitarme el televisor. Mientras le decía que su hija reemplazaba a su hermana, él iba haciendo muecas y decía, no sé qué me está pasando, y se marchó. Cuando vuelve después de 3 semanas, le dice, el otro día cuando me dijo esto, algo ocurrió en mí. 3 días más tarde llama a mi hijo desde Canadá y le dice a su madre que no sabe lo que le está pasando, pero que se siente como liberado, como si algo hubiera desaparecido. Estoy mejor, estoy muy bien. El padre le cuenta la historia de la hermana. 3 días más tarde llama a la hija y le dice que ya no tiene eczema en las manos.
El padre le cuenta la historia de su hermana. La hija viene a verme y me enseña las manos que están sin eczema. Y me ha explicado que ella reemplazaba a Carolina y cogía el conflicto orgánico, psicosomático de la separación a nivel de las manos y su hermano lo toma a nivel psíquico. La primera regla en el síndrome del yacente: hay uno que repara en lo orgánico y hay otro que repara en lo psicológico. Cuando hay uno que muere, hacemos dos para reparar de manera general. Imaginaros en el estado en que me encontraba. No he entendido nada, tenía escalofríos y por todas partes. Uno que se mueve en Canadá a 7.000 kilómetros y otro a 400 kilómetros, el de Montpellier. Nunca había visto una sanación así, estaba totalmente perturbado. En cuanto pude hacer el vínculo con mi forma de dormir, porque el señor tímido estaba muerto simbólicamente desde el día 10 de julio del 51. Físicamente siguió viviendo, pero en su cabeza era otra cosa, y nunca se autorizó a olvidarse de su hermana, porque la madre no había podido sobrepasar el umbral del duelo. Una de las llaves del yacente es: no es porque mis ancestros no hicieron el duelo, que tenga yo que hacerlo. Y es esta la frase que curó al señor tímido. ¡Qué cosa tan interesante! Es una frase, la curación lo obtuvo con una frase. Voy a repetirlo porque estoy sobresaltado, me parece maravilloso. Una de las llaves del yacente es: no es porque mis ancestros no hicieron el duelo, que tenga yo que hacerlo. Y es esta frase la que curó al señor tímido. Mientras mi madre siga llevando el duelo, yo no puedo vivir mi vida, me está frenando porque debo guardar fidelidad con mi madre. Es muy simple, que vuelve en Navidad y dice que qué bien, es magnífico, me la he pasado muy bien. Sí. Yo quito una Q mayúscula por Q minúscula. Este de ahí, Q. Qué bien, es magnífico, me la he pasado muy bien. Él no puede hacer eso porque su madre sigue estando en duelo. Por lo tanto, no me autoriza a vivir. Vivir es placer, moverse, hablar, expresarse. Y aquí es lo opuesto, no me autorizo el placer a expresarme porque hay que hablar poco. Esto es la introducción al síndrome del yacente. Es sobre todo el impacto de las fechas. Es lo que ha permitido integrarlo porque visualizaba las fechas entre su hija y su hermana. En la misma semana he tenido otro caso clínico, lo leerán en el libro. Solo lo dibujaré un poco. Le he llamado hibernatus, que en francés quiere decir congelado. Es cuando, por ejemplo, tienen una pierna de cordero que quieren comer enseguida, la ponen en el congelador y la pueden comer un mes, 3 o 6 meses más tarde. Es la biodescodificación biológica de un retraso psicomotor. Yo llego en un ambiente un poco especial, me pongo en el congelador esperando mejores días, porque hay un peligro a venir al mundo. Este es el drama. El drama es que el primero murió de un año. Es más o menos lo mismo. La fecha de defunción corresponde a la fecha de nacimiento. El número 1 muere, el padre es número 4. Este reemplazará al primero. Este caso es trágico porque el pequeño murió un año y medio más tarde, aunque había un ambiente muy pesado y seguramente que existía también un mensaje del lado materno. Pero en el contexto del descubrimiento del síndrome del yacente, era la misma semana, como si hubiese una sincronicidad con mi propia historia. Yo he investigado, he buscado y después he sabido por qué. Hay un niño que muere, que es el número 1. El siguiente es el niño de reemplazo, se llama Ives. En francés quiere decir la vida y viene de ciprés, el árbol de los cementerios. Es por esto
que en la Gran Bretaña, es por eso que en la Bretaña francesa hay muchos Ives, en francés is, porque hay muchos marineros que han desaparecido en el mar en relación con el ciprés del cementerio, pero porque en Ives hay vida. El número dos es el niño de reemplazo, un poco tocado y el que consulta tiene un retraso psicomotor. La conjugación de estos eventos y sobre todo los casos clínicos, principalmente el del señor tímido, me ha abierto un boulevard dentro del transgeneracional. Boulevard es una calle. Es así que describí el síndrome del yacente. No le afiné enseguida. Pensé que era una nueva modalidad de funcionamiento en la ley del transgeneracional. Pero lo que pasó desde entonces hasta final de junio, he visto tan solo yacentes como si se hubiera pasado la palabra. Es como si se hubieran dicho, muera, hay alguien que ha descubierto un truco. Se han puesto en comunicación con las ondas celestes, con mi número de teléfono y me han podido consultar. Y por entonces yo trabajaba unas 10 o 12 horas diarias. Normalmente tomo una hora por consulta, así que veía 10 a 11 personas al día, de las cuales 8 eran yacentes. Era como si estuviera pasando la palabra. Les preguntaba el motivo de la consulta y les pido que tengan la frase que he oído centenares de veces. Tengo la impresión de no vivir mi vida. Me digo a mí mismo, si no vivo mi vida, es que estoy viviendo la vida de otro. Esta frase, añadiendo otros síntomas, me han permitido ir a buscar los muertos de la familia. Por lo tanto, las consultas eran más fáciles cada vez. Sin saberlo, tengo una neurona especializada en la detección de los yacentes. En función de ciertas palabras claves de la consulta, mi neurona me dice, Salomón, ojo que tienes uno delante de ti. A veces lo detecto antes, pero cuando abro la puerta al paciente hay como una corriente de aire frío y el otro entra con el fantasma a la espalda. La gente que venía a verme me contaba lo mismo, utilizaba las mismas palabras, tenía los mismos problemas y yo pienso hay algo, esto no es posible. Es así como empecé a escribir. Quería hacer un artículo pequeño sobre el tema y se convirtió en un libro. Hay una primera versión que salió de 3.000 ejemplares que desaparecieron en 6 meses. Mientras tanto he descubierto algo más que os contaré y he hecho una segunda versión comentada. Y para la versión española he guardado las cosas más importantes y sacado detalles. Y lo tendréis en septiembre u octubre en Natural Enric, distribuidor oficial, Natural Enric Corbera, no se les olvide. Escribí el libro y dejé de controlar. No he entendido nada, sin publicidad, sin nada. El libro salía regularmente. Hacíamos reimpresiones. Y yo intentaba entender por qué salía todo, sin publicidad alguna. Es muy simple, es natural. El síndrome del yacente es un fenómeno natural que está inscrito en el cerebro de todo ser viviente. Porque si falta alguien, lo tenemos que reemplazar. Para los animales, para las plantas es lo mismo. Esto es parte del funcionamiento inconsciente arcaico. Voy a contarles lo que pasó con mi hijo. Cuando mi hijo tenía 4 años y medio, teníamos un gato que se llamaba Luisón, que ya tenía 15 años. Hubo un momento que no quería comer, se adelgazaba, pensábamos que ya se iba a morir. No sabíamos muy bien qué hacer con mi hijo porque era muy próximo al gato. Entonces le dijimos que el gato estaba enfermo y que lo llevábamos al veterinario. Lo llevamos y murió. No lleven el veterinario al gato. ¿Qué? ¡Ah! Llegamos a casa sin Luisón y teníamos que decírselo a mi hijo. No sabíamos muy bien cómo se lo iba a tomar. Le contamos que estaba muy enfermo. El veterinario se había ocupado de él y lo había enterrado.
¿Sabéis qué me dijo con 4 años y medio? No es grave, papá. Vamos a la sociedad protectora, tomaremos un gato que se les parezca. Que se le parezca, le daremos el mismo nombre y podremos continuar con el gato. ¿Cómo les parece? ¡Qué capítulo! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana será miércoles, biodescodificación en la entrega número. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír. Por nada, pero por nada, nada del mundo.